El Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos del 31 hasta el 38. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. El Señor Jesús, hermanos, en este momento ya llevaría un buen rato discutiendo con los líderes religiosos, y sabemos que durante todo este tiempo, hasta terminar todo el capítulo 8 de Juan, seguirá en esa misma disyuntiva, pues será en el último versículo de este capítulo, el versículo 59, que se nos informará que el Señor saldría del templo y se marcharía, y lo haría porque en ese momento el enfado y el tumulto eran tan notorios que varios de estos judíos estaban a punto de apedrearlo por todo lo que había dicho. Pero por ahora seguiremos reflexionando en todo lo que Jesús va exponiendo tanto a los líderes como al resto del pueblo. Y ahí la cuestión: ¿cómo hacer la diferencia entre los líderes y la gente del pueblo cuando el autor solo usa en el original la frase «los judíos»? Pues dependiendo del contexto, ¿verdad? Aunque será precisamente el versículo 31 y lo que vimos hace 2 domingos respecto a los versículos anteriores, lo que nos generará ciertas preguntas. Es evidente que cuando Jesús discute con los judíos, es casi siempre con los líderes religiosos, que a menudo estaban presentes para generar confusión en el pueblo y no permitir que Jesús obtenga más seguidores. Pero en el versículo 30 vimos que en medio del diálogo que mantuvo el Señor con los fariseos, muchos creyeron en él. Sin embargo, en el versículo 31 se nos muestra que Jesús habló con un tono de exhortación a los que le habían creído. Y claro, ¿son estos los mismos que habían creído en él? Y si es así, ¿por qué luego le responden de esas formas, con esas palabras, tal y como lo podemos leer en los versículos del 33 en adelante? ¿Se habrían entrometido los líderes religiosos quizá? Lo dudo, ya que en este instante Jesús, según el texto, se había dirigido a los judíos que le habían creído. Por consiguiente, cabe preguntarse: ¿es lo mismo creer en Jesús, que haberle creído? ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo creer en Jesús que haberle creído? Pues parece que no. En un comentario a pie de página de la versión textual que tengo, dice que hay una diferencia entre la construcción del dativo le y el en él del versículo 30. Es decir, que aquellos judíos que creyeron en él, lo recibieron por el hecho de haber creído. Sin embargo, los otros, los que le habían creído, solo dieron crédito a lo que decía. O sea, que aceptaron de algún modo lo que el Señor les estaba diciendo, pero no estaban creyendo en él como tal. Por ello, los que creyeron en él, en Jesús, habían creído también en su mensaje, y como resultado recibirían la vida eterna por la gracia de Dios, y no obstante, los otros no. Ellos no tenían una fe genuina, verdadera, y por eso vemos en sus respuestas posteriores la osadía de rebatir a Jesús. Con todo, las palabras de Jesús eran tan válidas de escuchar tanto para los que creían verdaderamente en él, como para los que no creían de verdad y que por eso mismo no le habían recibido. Ciertamente la clave de una fe genuina, hermanos, es que permanece en el tiempo.
Y permanece no por mérito nuestro, sino por la gracia de Dios, porque Dios no puede perder, mejor dicho, a ninguno de sus hijos, y solo serán sus hijos los que recibirán la vida eterna en su divina presencia, el resto no. Ahora bien, eso no quita que el creyente no se deba ocupar en su salvación con temor y temblor. Es decir, que se esfuerce en mantenerse fiel, en continuar en el camino, en ser obediente en todo momento. Pues el negligente, el de doble ánimo, el que vuelve atrás, demuestra con estas actitudes, con estos hechos, que no es de Dios. Y también deja en evidencia que no ha sido liberado, que no está experimentando la verdadera libertad en su ser, ya que está volviendo a lo mismo y está volviendo porque en verdad nunca lo dejó atrás del todo. Nótese que el Señor les dice a estos judíos que conocerán la verdad si permanecen en su palabra y que la verdad les hará libres. Es decir, que la verdadera libertad se desarrolla en nosotros conforme vamos creciendo más y más en Dios, y conforme le conocemos más libres somos. Y esto es importante de remarcar porque tenemos muy interiorizado el hecho de que somos liberados del pecado en el momento en el que creemos en Jesús, y es así. Ahí comienza la liberación en nuestro ser por su gracia y cambia nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, de esclavos a libres, pero a su vez, esa experiencia de libertad se dilata en el tiempo terrenal que cada uno dispone en este mundo por designio de Dios. Y durante ese caminar vivimos, evidentemente, altibajos. Y por ello, la verdad, Cristo mismo, es el que nos hace cada vez más libres. Y somos conscientes de esa libertad por cuanto cada vez tenemos más presente nuestros pecados, nuestra necesidad de santidad, de dejar atrás muchas cosas que nos impiden ser como Cristo. Y qué maravilloso que esto sea así, ¿verdad? Esa dependencia, esa relación con Dios, ese caminar juntos en el día a día. La verdadera libertad, hermanos, es un proceso divino que experimentamos por el poder de Dios en Cristo Jesús, que eso no os quepa duda. En el momento en que nacemos de nuevo y comenzamos una nueva vida, experimentamos una liberación, pero a su vez todavía cargamos con las consecuencias del pecado. Es más, seguimos pecando, pero ya no vivimos en el pecado. Ya no nos revolcamos en él como en otro tiempo. Pues como diría el autor en Primera de Juan, el mismo autor de este Evangelio, ya no practicamos el pecado, solo caemos en él. Y aún así, si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, quien nos limpia una y otra vez de todo pecado, siempre y cuando acudamos a él con convicción, con arrepentimiento, en amor. Probablemente, hermanos, el texto que más nos hace pensar en cómo el pecado todavía sigue haciendo de las suyas en nosotros los creyentes es Romanos capítulo 7. Tremenda confesión encontramos allí. Y además, no de una persona recién convertida, no de una persona que no tenía discernimiento ni sensibilidad espiritual, sino del propio apóstol Pablo, que confesaba abiertamente cuál era su lucha personal e íntima. Lo que quería hacer, no hacía. Y hacía lo que no quería hacer. Es decir, luchaba con la tentación, con el pecado, pasando por ello inevitablemente por situaciones difíciles, por tropiezos. Pero eso no le llevó a alejarse de Dios, como sí le ha pasado desgraciadamente a algunos, sino al contrario, le movió a aferrarse más y más al Señor por cuanto le pertenecía, al igual que nosotros también le pertenecemos, somos de Cristo. Y nada nos debe hacer dudar de ello, de que somos suyos. Nada. Escuchad de nuevo lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 14 en adelante. Escribe Pablo a los romanos: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne,
No mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que combate contra la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así pues, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Claramente, todo verdadero creyente se encuentra en esta disyuntiva, hermanos. Ya sea que recién se haya convertido o que lleve décadas en el Señor, ya sea que sea joven o tenga una edad avanzada, ya sea que tenga títulos teológicos y académicos o sea una persona sencilla y humilde, todos tenemos estas luchas espirituales. Y si no vemos estas tensiones en nuestro día a día, eso sí que debería ser una señal de alarma, de alerta para nosotros. Pues seguramente sería un indicativo de que nos estamos desviando de nuestro objetivo y de que no nos estamos concentrando en Cristo. Debemos de centrarnos en Él, de conocerle, amarle y poner en práctica sus enseñanzas, y con ello nos daremos cuenta de todas las tensiones que vivimos. Es decir, conforme vamos profundizando más y más en su Evangelio, en su vida y obra, nos damos cuenta de nuestro pecado, de nuestras necesidades, de nuestras miserias. Y todo ello, hermanos, al tener a Dios en nuestro corazón, no nos puede llevar al desánimo, a la desesperanza, a la desidia, sino al contrario, nos debe mover a aferrarnos más y más al Señor, a confiar en Él, a experimentar su amor, pues aún continuando en esta vida miserable, con todas estas tensiones y luchas espirituales, y donde todavía cometemos errores, Él nos sigue amando. Y gracias a Él viviremos por siempre en su reino. Así que, al saber esta experiencia de vida, ¿no?, al conocer cómo es la vida del creyente, sin ningún tipo de, vamos a decir, misterio o algún tipo de manera de encubrir que la vida del creyente es así, ¿cómo no amar más al Señor todavía? Es decir, para algunos quizá le resulte una especie de contradicción que en Cristo seamos libres, que pasemos de la esclavitud del pecado a ser siervos del Señor, y que por otro lado encontremos textos como Romanos capítulo 7 y otros más, donde se observa claramente las luchas espirituales que todavía tenemos. O como el propio Pablo diría, ¿no?, todavía estaba o se sentía encadenado al pecado, pero él ya conocía a Cristo, él ya había nacido de nuevo y a esas alturas ya era un hombre, vamos a decir, maduro en la fe. Pero aún así era consciente de que aquellas cosas que no quería hacer, las hacía. Y aquellas cosas que sí quería hacer, no las hacía. Y eso también lo vivimos cada uno de nosotros. Es decir, por un lado, hemos sido liberados, pero por otro lado todavía tenemos algunas cadenas. Por un lado, hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida, pero por otro lado tenemos muchas tentaciones que nos llevan a esa vieja humanidad, a ese viejo hombre, a esa vieja mujer. Y por eso, hermanos, debemos de hacer memoria de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y, cómo no, comprender aún más, si cabe, su inmenso amor. Porque aún siendo todavía pecadores, aún cometiendo todavía pecados, Cristo nos ama. Y sin lugar a duda, hermanos, a todo esto también le sigue dando más valor recordar no solamente las tensiones que vivimos en el día a día, independientemente de que tengamos pocos o muchos años en el Señor. A todo esto le viene muy bien recordar de dónde venimos.
O sea, tener presente pues las luchas espirituales que vivimos constantemente es importante, pero también debemos considerar de dónde hemos sido rescatados por Dios. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Y por qué digo esto ahora? Porque el Señor les dijo a estos judíos que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y como todos nosotros hemos practicado el pecado sin ser conscientes de ello, nosotros también hemos sido esclavos del pecado entonces. Pero por la gracia de Dios fuimos liberados. Neciamente estos judíos en este contexto de Juan capítulo 8 le recriminaron a Jesús que jamás habían sido esclavos de nadie y además sacaron pecho por ser descendientes de Abraham. Así que, ¿qué sentido tendría eso que les estaba diciendo Jesús de que conocerán la verdad y la verdad les hará libres? ¿Libres de qué? Si nosotros no somos esclavos de nada, nosotros somos libres ya. ¿Cómo serían libres si en verdad siempre lo han sido? Pensarían ellos. Y no se estaban dando cuenta, hermanos, por un lado, de que el Señor les estaba hablando de la verdadera libertad, la libertad espiritual. Y en consecuencia, también les estaba hablando de la verdadera esclavitud, que todos hemos experimentado, la esclavitud del pecado. Pero es que encima, digo que neciamente le respondieron estos judíos a Jesús, porque desde el plano físico, corpóreo, tangible, y durante mucho tiempo, los judíos fueron esclavos, los hebreos, de diferentes imperios. Entre los más conocidos, los egipcios, los asirios, los persas, los babilónicos, y ahora, en este contexto, bajo el poder del imperio romano. Y aún así, se creían libres. Absurdo, ¿verdad? Pero como digo, el Señor Jesús no estaba apuntando a una libertad social, ni política, ni tampoco filosófica o psicológica. Él iba más allá, al espíritu. Y esto es precisamente un punto que genera confusión a muchos lectores porque emplean estos textos solo para quedarse en la superficie y debaten sobre el determinismo y el libre albedrío, de si somos libres o de si no somos libres por naturaleza. Y no se dan cuenta que con esas formas de plantear estos textos solo se están quedando en lo relativo a lo social, a lo político, lo filosófico y lo psicológico. Y el Señor va a la fuente, a la raíz del problema, de donde en otro tiempo no había nada de agua, pero que ahora fluye ríos de agua viva, de donde no había vida, ni mucho menos crecimiento, y ahora hay una nueva vida y muchos frutos gracias a Dios. De eso estaba hablando Cristo. Y esa es la realidad de donde provenimos todos, hermanos. Todos hemos sido esclavos del pecado, todos estábamos muertos espiritualmente, sin discernimiento de Dios, perdidos, sin rumbo, pero el Señor nos hizo libres. Y ya no somos esclavos ni extraños, sino que formamos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos por cuanto el Hijo nos ha liberado. Y como hijos también herederos de su reino celestial. Gracias a Dios somos descendientes de Abraham en el sentido correcto, no por una etnia, cultura o nación, sino por la fe, hijos de Abraham por la fe. Y desde luego es curioso que el Señor, al escuchar estas palabras de estos judíos, pues no les rebate inmediatamente, ni mucho menos, cuando le dijeron que eran descendientes de Abraham. Y no solo eso, sino que en el versículo 37 les confirma que sí, es cierto, sé que sois de Abraham, pero no en el sentido verdadero, sino por el hecho de ser judíos, lo cual no salva, solo la fe salva. Y ellos no la tenían de verdad, porque en verdad el padre de ellos hasta ese momento era el diablo. Y por eso hacían las obras del diablo, y como les recrimina el Señor Jesús, por ello procuraba matarle. Así de claro les habló el Señor, como de costumbre a estas alturas de este Evangelio. Y bueno, ya más adelante reflexionaremos con más detenimiento sobre qué significa eso de que su padre, el padre de ellos, era el diablo. ¿Qué significa eso de que eran hijos del diablo?
Mientras tanto, traigamos a nuestro corazón esta reflexión y escapemos del uso negligente que a veces se le hace a estas palabras del Señor Jesús de que la verdad nos hará libres. Porque algunas personas lo usan simplemente por motivos políticos, sociales y en definitiva personales. Sin embargo, la libertad que nos ofrece el Señor comienza en nuestro corazón en el momento en el que Él aplica su obra redentora en nuestras vidas. Nos hace creer, nos hace nacer y nos da una vida nueva en Cristo Jesús. Desde ese milagroso instante, nosotros vamos experimentando la verdadera libertad. Pero como os he dicho, es un proceso largo, difícil, que implica paciencia y verdadera obediencia y devoción por Dios. Por tanto, concluyendo, llegando al final de esta reflexión, hermanos, os pregunto, ¿cómo podemos ser libres? Pues la palabra lo dice claro, siendo fieles a las enseñanzas del Señor. Así seremos libres. ¿Y cómo podemos ser fieles a las enseñanzas del Señor? Pues conociendo su palabra, ¿verdad? Si no, ¿cómo puedo ser fiel a algo si no lo conozco? Pues conociendo su palabra, escudriñando la Biblia. ¿Y cómo podemos escudriñar la Biblia, conocer su palabra correctamente? Pues con diligencia, con humildad y siempre dependientes de su Santo Espíritu. Del Espíritu de la verdad, que es uno de sus nombres además. Porque Él es quien nos guía, quien nos ilumina, quien nos santifica, quien nos da el regalo de ser sus hijos por la fe. Y para ello, lógicamente, debemos ser constantes, disciplinados y agradecidos. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Este caminar en Cristo Jesús, donde conforme vamos siendo más fieles a sus enseñanzas, donde conforme vamos profundizando más en su palabra, vamos siendo más libres. ¿Lo creéis así? Si lo creéis así, buscaréis más de su palabra. Pero como os he dicho, el concepto de la libertad, bueno, sobre todo a nivel político, se vende muchísimo, ¿verdad? El ser libre parece que es algo muy comercial, pero no se entiende verdaderamente qué implica ser libre. Y no se entiende porque muchas de las personas que hablan sobre la libertad no se están esforzando por ser libres. ¿Y por qué no se están esforzando por ser libres? Porque no se están esforzando por conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y solo de esa manera, conociendo la verdad, conociendo a Cristo, seremos libres. Pero eso es lo curioso, que mucha gente quiere ser libre, pero no mucha gente quiere conocer a Cristo. Es más, nadie quiere conocer a Cristo por sí mismo. El que comienza a conocer a Dios y a buscar más de Dios y a amar a Dios es porque Dios ha comenzado la obra en su corazón primero. A partir de ahí, las cosas cambian. Antes de eso, no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios. Éramos esclavos del pecado, estábamos muertos espiritualmente. No había ninguna esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, esperamos en Él. Así que gracias a Dios, hermanos, aquellos que creemos en Él, que meditamos en su palabra, que vamos avanzando juntos, tropezando también, ¿verdad?, con nuestras preguntas, con nuestras inquietudes. Pero ahí seguimos. Y seguimos también por la gracia de Dios. Seguimos no tanto por mérito nuestro o esfuerzo nuestro, y eso que hay hermanos que son muy disciplinados, que se lo toman muy en serio lo que implica conocer la palabra de Dios día a día y ponerla en práctica. Pero gracias a Dios, la vida del creyente jamás va a ser mérito del individuo, por más disciplinado que sea. Es obra de Dios. Si uno es movido por el Espíritu de Dios a conocer más a Cristo, es obra del Espíritu. Nosotros recibimos ese deseo
ese fuego, esa quemazón que nos mueve. Y con esto no caigamos tampoco en la mentalidad de hoy en día de consumir contenido y contenido y contenido. Ya os lo he dicho en otras ocasiones, está muy bien aquellos planes de leer la Biblia en un año y leer un montón de libros de teología, todo eso está muy bien, pero no es necesario ir tan rápido. No creas que por leer un capítulo al día Dios te va a bendecir más. Lee solamente un versículo 2, pero medita en ello y aplícalo. Es mejor ir despacio y juntos que cada uno a su ritmo, sin ningún tipo de lógica, y encima diciendo, mira, yo he leído más que tú, yo soy más espiritual que tú, yo oro más que tú, yo leo más que tú. Eso no es de Dios. Eso es precisamente de aquellos que son hijos del diablo, no de Dios. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser disciplinados, a buscar la verdadera libertad, a ser conscientes también de la verdadera esclavitud. Y cómo no, a la hora de abordar los diferentes ámbitos de la vida, como también son la política, la sociedad, lo que hemos estado también reflexionando durante varios domingos, que durante todas esas situaciones siempre apuntemos a la raíz del problema. Que antes de compartir la buena noticia, que es Cristo, compartamos también las malas noticias, que todo aquel que está fuera de Dios está muerto espiritualmente, que todo aquel que está fuera de Dios es esclavo del pecado, no es libre. Y cuando comenzamos a experimentar esa verdadera libertad, todo ello va cambiando en todo nuestro ser y quién sabe si también la sociedad. Pero si cada uno de nosotros no nos esforzamos por conocer más a Cristo y experimentar más su libertad en su espíritu de verdad, ¿cómo vamos a pretender hacer algo más fuera? Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a experimentar más y más la libertad que Él mismo ha conseguido en la cruz, en su muerte y resurrección. El Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle, de tener una nueva vida para ello. Y como tantas veces os he repetido, y lo seguiré haciendo, Juan capítulo 17, versículo 3, en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y al Hijo, a quien Él ha enviado. Ese es el sentido de la vida. Con eso seremos libres, por su gracia y en su poder. Amén.